Ahí se están sumando. ¿Cómo están? A ver, Josefina. Ahora estamos. Hola, Bel. Hola, 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 Josefina, ¿cómo estás? bien, ¿y vos? Muy ¿Qué haces, bien, Silvi? muy bien, Bueno, esperando este momento para charlar. sí, Bueno, en primer con lugar, muchos con nervios. muchos nervios, ahí ya se están sumando. Buenísimo. Ya es la hora. Así que bueno, primero, Ujú. Josefina, agradecerte por aceptar esta propuesta. Para mí es un honor charlar con vos sobre alfabetización. Bueno, lo mismo digo. Bueno, vamos a darle la bienvenida a todos, a todas las personas que se están uniendo. Y voy a presentar a nuestra invitada de hoy, Josefina Pierson, licenciada en Psicopedagogía, Universidad Católica Argentina, profesora en Enseñanza Secundaria Normal y Especial, Universidad Católica Argentina, coordinadora del área de capacitación del equipo GEL Aprendizaje, integra el equipo de investigación de GEL Aprendizaje en temáticas relacionadas con alfabetización, cálculo y escritura, realiza diagnósticos y tratamientos de dificultades de aprendizaje en consultorio, coautora del programa GEL-MAT-K, Habilidades Matemáticas para Nivel Inicial, coautora de las baterías de cálculo de nivel inicial GEL-MAT-K y de primero a quinto grado GEL-MAT, coautora del software para trabajar estrategias lectoras GEL Interactivo. Bueno, ¡Wow! ¡Wow! Qué lujo charlar con personas como vos, que sos una ay, bueno, apasionada, gracias. investigás y estudiás acerca de alfabetización y de todas las dificultades de aprendizaje. Bueno, ¿te parece si Bueno, arrancamos a conversar? dale, dale, Josefina, buenísimo. bueno, el lenguaje escrito es innato, es natural, se desarrolla de manera natural al igual que el lenguaje oral, con solo estar expuestos con personas hablantes. No, mira, como bien dijiste, hay diferencia en cómo se adquiere la lengua oral y, bueno, y el lenguaje escrito. En primer lugar, el lenguaje oral se adquiere en forma natural, como vos dijiste, y espontánea, cuando los niños están expuestos a adultos que le hablan, ¿no? Entonces, más o menos necesita 2 años de estar expuesto a adultos que le hablen para poder empezar a hablar. Entonces, esto el cerebro lo hace sin esfuerzo porque tiene un módulo específico que capta la lengua oral, mientras que para adquirir el lenguaje escrito, esto no es natural, ¿sí? Porque el cerebro realmente no está como preparado para Ujú. captar las cosas escritas, ¿sí? Sino que lo tiene que hacer con mediación de una persona, ¿no? Alguien que le enseñe en forma explícita, ¿sí? Requiere un esfuerzo, requiere práctica, una enseñanza explícita y que modele cómo se lee, cómo se Ujú. escribe. Entonces, no aprendemos a leer y escribir por la sola exposición a libros, aunque obviamente que un ambiente alfabetizador es muy importante, ¿no? Entonces el cerebro lo que hace es un cambio, ¿sí? Tiene que reciclar neuronas que primero fueron utilizadas para aprender a hablar, y comprender que ese lenguaje hablado, ¿no? Se representa en unidades mínimas de sonidos y estas en letras, ¿no? Entonces todo este proceso requiere como un esfuerzo y no es natural como aprender a hablar. Ujú. Josefina, ¿y podemos saber de forma temprana cuál será el rendimiento posterior de la lectura de un niño? ¿Existen predictores acerca de la adquisición de la lectura? Sí, como bien decís, sí existen un montón de predictores, pero bueno, primero definamos un poco qué es un predictor, porque quizás Ujú. hay personas que nos están escuchando que es la primera vez que escuchan esta palabra. Bueno, un predictor nos indica que midiendo una habilidad sabremos acerca del rendimiento en otra destreza que aún no ha aparecido. Entonces, midiendo los predictores de la lectura, podremos saber con antelación a que aparezca esta lectura, cómo va a ser la lectura. Esto es maravilloso, ¿no? Entonces, midiendo
ciertos predictores, vamos a saber si el niño va a tener dificultad o no para aprender a leer y a escribir. Entonces, de esto se desprende, claro, que si se estimulan estos predictores en el nivel inicial, entonces va a mejorar la segunda destreza que va a aparecer después, que es la lectura. ¿Y cuáles son los predictores? Bueno, los dos predictores más relevantes son la conciencia fonológica, la escritura y el conocimiento de letras. Bueno, ¿qué es la conciencia fonológica? Bueno, es la noción de que el lenguaje hablado suena, ¿no?, y está compuesto por unidades mínimas de sonidos, y la habilidad para manipular estos sonidos del habla. El segundo predictor, bueno, dentro de la conciencia fonológica tenemos diferentes, niveles. Tenemos la conciencia de palabra, la conciencia de sílaba, rima, sonido inicial, sonido final, ¿no? Hay distintos componentes de esta conciencia fonológica. El segundo predictor es el conocimiento de letras, tanto por el sonido como por el nombre, y el tercer predictor es la escritura, es decir, que es la síntesis entre la conciencia fonológica y el conocimiento de letras. Entonces, la escritura se mide a través de niveles, ¿no?, de escritura, haciendo, digamos, que el niño escriba, y entonces podemos establecer en qué etapa de escritura está. Igualmente, los investigadores están hablando de otros predictores que están cobrando más relevancia, como la denominación rápida, la capacidad para evocar rápidamente objetos, colores, números, la rapidez, la memoria de trabajo verbal, acordarse de las tablas, bueno, o acordarse de información verbal, y el vocabulario del lenguaje del niño. ¿Y existe evidencia científica acerca de este valor predictivo? Sí, hay muchísima evidencia muy contundente acerca de estos predictores en la mayoría de las lenguas, ¿sí?, tanto opacas como transparentes, incluso pictográficas. Todas estas investigaciones en la mayoría de las lenguas coinciden que estos predictores son muy relevantes, y que si no se estimula de manera explícita, hay un 25% de la población que presentará dificultades en la adquisición de la lectoescritura. Si bien no es que todos van a tener una dificultad específica, hay solamente un 5, un 10% de esa población normal que va a presentar dificultades para adquirir la lectura en forma específica, a lo que llamamos disléxicos, ¿sí? Bueno, la importancia ahí de incluir, digamos, estos programas en la currícula que estimulen estos predictores, porque ya está demostrado, ¿sí?, que estimulando estos predictores uno va a tener éxito. Bueno, a partir de lo que me estás contando, quiero que nos cuentes a todos acerca de este estudio longitudinal en el cual participaste, realizado por GEL Aprendizaje, hace unos años en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿cuál fue el objetivo, la población evaluada, y a qué conclusiones arribaron? Bueno, ¿ahí se me ve bien o no? Me están diciendo Perfecta. Que ponga la cámara no sé qué. Bueno, yo te veo bien. Ahí se me ve bien. Sí. Bueno, sí, realizamos junto con Rufina Pearson, que es mi hermana, y todo nuestro equipo de GEL Aprendizaje, una investigación longitudinal de 2001 al 2004, donde seguimos en 5 escuelas de acá de la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y lo que hicimos fue tratar de demostrar en nuestra población el valor predictivo, ¿no?, de estos predictores. Entonces, los seguimos de preescolar a segundo grado y vimos viendo cómo iban desarrollándose las habilidades. Entonces, evaluamos en preescolar, administramos una batería de conciencia fonológica, y después también en primer grado y en segundo. Y en segundo grado lo que vimos es que aquellos chicos que habían tenido un nivel bajo de conciencia fonológica en primer grado, luego tuvieron dificultades y un nivel de escritura silábico, ¿sí?, o sea, tenían pocas nociones de escritura también, o conocían pocas letras, después tuvieron algún tipo de dificultad para aprender a leer y escribir. O sea, no todos, pero una gran mayoría tuvieron dificultad. Okay. Y esto, bueno, es increíble poder, digamos, demostrarlo con nuestra población. Bueno, y lo importante también de detectar este nivel de riesgo, ¿no? Porque lo que uno hace en preescolar no es diagnosticar, pero sí es detectar un nivel de riesgo y poder estimular.
Claro, no, interesantísimo, porque a partir de conocer el nivel de desempeño en cada uno de estos predictores que vos decís, bueno, podemos anticiparnos y actuar y prevenir este fracaso o en caso de que haya una dificultad específica de aprendizaje, hacer mucho antes, ¿no? Interesantísimo. Y considerando, Sí, totalmente. claro, ¿cuáles son los, considerando esto, ¿no? Teniendo la importancia de estimular estos predictores, de la conciencia fonológica, la identificación de letras, el nivel de escritura, escuchándote, ¿qué es lo que no podemos dejar de ver, lo que no podemos dejar de estimular entonces en el nivel inicial o también en primer grado, ¿no? Buenísimo. Bueno, vamos a empezar primero cuáles son estas cosas que uno no puede dejar de estimular, que serían los no negociables en la lectoescritura, ¿no? Lo que llamamos, bueno, muchas de las cosas que yo estoy diciendo ahora están en el libro de Una forma diferente de aprender, tiene el capítulo de predictores de la lectoescritura que escribió Magdalena Magrain, sí. Así que le agradezco muchísimo también a ella que me dio muchas ideas. Bueno, lo primero y principal de estos no negociables es que el trabajo en todo lo que es conciencia fonológica, lectura, todo, tiene que ser explícito, sistemático y frecuente, ¿no? Esto es importante que haya momentos específicos donde se haga, se den momentos para escribir, ¿no? Que haya momentos, ahora es más difícil con el tema de la pandemia, pero bueno, imaginándonos que estamos en una sala en nivel inicial, dar momentos de enseñanza explícita, donde se hagan, ahora vamos a ver, entonces exponer actividades que estimulen la conciencia fonológica de manera gradual, siguiendo una secuencia didáctica. Entonces, no pretender que un chico, haga una rima, y entonces pedirle, bueno, a ver, decime qué rima con brillante, ¿no? Si yo no le mostré primero, ¿cómo hago para hacer una rima? Entonces hay que seguir una secuencia didáctica, como modelar primero qué es una rima, después ayudar a reconocerla y luego decir que produzca una rima. Entonces, es importante ir modelando las estrategias que se pretende que el niño maneje, ¿no? Obviamente trabajar en forma multisensorial con diferentes materiales y planificar, como decía antes, 2 o 3 veces por semana un momento de reflexión explícita sobre la lengua, ¿no? Donde se haga metacognición acerca de las letras, acerca de los sonidos, del sonido inicial, que haya una instancia que no es un sinsentido, porque para el niño tiene mucho sentido aprender las letras, aprender los sonidos, ¿no? Tiene mucho sentido eso. Y también intervenir en base a la evidencia que nombramos anteriormente. Entonces, seleccionar un programa que tenga evidencia científica, o elaborar actividades que estén basadas en la evidencia, en lo que se sabe que funciona, ¿no? Entonces, con toda esta evidencia que tenemos a nivel internacional y encima nosotros lo comprobamos acá en Argentina, uno no puede decir, bueno, no sé lo que hay que hacer. Sí, ya se sabe lo que hay que hacer, ya se sabe lo que hay que estimular. Y contame, ¿no? ¿Cuáles son estos programas de los cuales vos te estás refiriendo? Bueno, ahí no fuimos más para adelante, ¿no? Sí, pero justo mencionaste programas y me quedé pensando cuáles son estos programas. Okay. Bueno, hay muchos programas que están basados en la evidencia, porque hay un montón de personas que hacen investigación acá en la Argentina. Dentro de los programas que tenemos, bueno, obviamente nuestro programa, que es el GELK, de conciencia fonológica, pero también hay programas de iniciación en preescolar, como Klofki y sus amigos, que es del grupo de Borsone, Sandra Marder y todo su equipo, que tienen 2 niveles, 1 y 2 para preescolar y primer grado, y que están implementando en Mendoza con muchísimo éxito. También tienen otros cuadernillos para primer ciclo, Borsone y Marder, que se llama Leamos Juntos. Después la propuesta Dale, que es de Beatriz Diuk, que es gratuita. El cuadernillo de Aprendamos a Leer, de María Pujals, para lo que es alfabetización inicial, que ahora está en formato digital, así que un saludo a María. Y también hay materiales que están como, bueno, el método, el Glyphing, que también es un software, material como lectografía, que pueden encontrarlo, Aprender Jugando, que también son unos cuadernillos que también están para alfabetizar, así que hay muchísimos, programas y materiales que se pueden encontrar y que tienen
evidencia, digamos, algunos con evidencia y otros basados en la evidencia. Genial. Bueno, ahora te llevo, te saqué un poco, mencionaste los programas y me pareció interesante que la gente los pueda conocer, porque es más, algunos también pueden trabajar desde casa, pero bueno, ahora volvemos. Y contanos a partir de qué nivel y por qué nociones empezar, que era lo que ibas a empezar a contarnos. Perfecto. Entonces, ¿cómo comenzar? Bueno, si empezamos desde el inicio, empezamos por sala de 2, ¿no? La alfabetización temprana comienza ya en sala de 2 y 3, ¿no? Entonces, las nociones que vamos a trabajar son las que están más cercanas al lenguaje oral, como la rima, el concepto de palabra, oración, la sílaba, que es lo más primitivo y lo más fácil, y lo que está más cercano a la lengua oral, lo que los chicos mejor manejan. A medida que queremos acercarnos al logro de la lectoescritura, entonces lo que hay que apuntar es a trabajar en la detección del fonema, ¿no? Que es algo súper abstracto, súper difícil, porque como nosotros no hablamos por sonido, yo no hablo y te digo s, i, l, v, i, a, no hablo así, yo te digo Silvia, entonces lo que primero capta un niño es el concepto de la palabra, ¿sí? Ahora, captar los sonidos que componen esa palabra es muy difícil y requiere modelaje, ¿no? Y requiere un trabajo complejo, ¿no? Pero bueno, cuando uno quiere lograr la lectoescritura, tiene que ir directo, digamos, al fonema. Y esto sucede más en sala de 4 y en sala de 5, ¿no? Tenemos que hacer que los niños reparen en estos sonidos que componen una palabra, ¿no? Este es el desafío, más que nada en sala de 5, sobre todo, ¿no? Y lo que es primer grado, si no se estimuló en sala de 5. Entonces, el trabajo en sala de 4, sala de 5, en todo lo que es los fonemas, las letras, la escritura, el deletreo de palabras cortas, también modelar la lectura, ¿no? Se puede en sala de 5. Y contanos algunas propuestas, porque hay muchos papás que nos están escuchando, como para poder trabajar en casa, algunas actividades para trabajar, como dijiste hoy, las rimas, las sílabas, los sonidos de las palabras, ¿cómo pueden hacer ellos desde casa? Buenísimo. Bueno, primero, para poder despertar todo esto de los sonidos, hay que empezar por las rimas, ¿no? En lo que es sala de 2, sala de 3, principios de sala de 4, ¿no? Entonces, empezar con canciones que tengan rimas, entonces hacer que se aprendan una canción y después cambiar una palabra, ¿no? Una palabra que rima por otra, ¿no? Entonces, que los chicos ahí se den cuenta que, uy, hay algo que cambió, ¿no? Como que hay un sonido que, uy, ya no es el mismo. Bueno, y eso les causa risa, ¿no? Entonces empiezan a ver que este lenguaje hablado suena, ¿no? Y empiezan a reparar en los sonidos. Entonces, todo lo que es trabajo en rimas es redundante en sala de 3, principio de sala de 4, ¿no? Lo importante es primero modelar esta rima, ¿sí? Y no exigir que diga cosas que rimen, porque es muy difícil realmente producir una rima. Entonces, se puede jugar al memotest de rimas, ¿no? Se puede jugar, mostrarle 3 dibujos y decirle cuáles son los que riman, ¿no? O decir cuál es el intruso, el que no rima. No sé si se te ocurre algún otro más, pero bueno, esas son algunas ideas que se me ocurren. El intruso es más difícil, pero les gusta. Sí, les gusta. Después, todo lo que sea noción de la palabra, de la oración, entonces se pueden poner láminas y que produzcan oraciones, ¿no? Entonces, decirle que una oración te dice quién y te dice qué. Entonces, si es una oración, ponemos el pulgar para arriba, pero si no es una oración, el pulgar para abajo, ¿no? O también se puede contar cuántas palabras tiene esa oración, ¿no? Para lo que es el concepto de palabra. También para lo que es el concepto de sílaba, ¿no? Todo esto que estoy diciendo es para iniciarlos, ¿no? En lo que es este proceso. La sílaba es una habilidad que es sumamente importante porque requiere cierta noción de ritmo, ¿no? Entonces, no es un sinsentido trabajar la sílaba, que en sí no tiene mucho significado, ¿no? La sílaba, pero sí lo que va a servir es para modelar después lo que es la lectura silábica, ¿no? Porque leemos por sílabas y también para escribir puede servir. Entonces, trabajar lo que es clasificar las palabras por cantidad de sílabas o mover determinada parte del cuerpo para decir cuántas sílabas tiene, ¿no? No siempre recurrir a esto de
palmear, ¿no? Porque uno siempre termina palmeando, ¿no? Entonces, por ejemplo, usar partes del cuerpo, no sé, mover la cabeza, a ver cuántas sílabas tiene, no sé, lam, pa, la. O dar tantos pasos como sílabas tenga la palabra. Y como el concepto sílabas en esta etapa es muy difícil la palabra, decir partes. ¿Cuántas partes? Las partes las partes un poco más chiquitas de la palabra, ¿no? Después, en sala de 5 se puede complejizar esto y entonces se puede pedir que mostrar 3 o 4 palabras y decir cuáles son la que no tiene la misma cantidad de sílabas. Eso se puede ir complejizando. Entonces, estas habilidades se trabajan en sala de 2, 3, 4, 5, pero se pueden ir complejizando. Uno puede trabajar la misma habilidad, pero de una forma más compleja, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, todo esto que hablamos recién es para iniciarlos. Cuando estoy en preescolar, bueno, o inicios de primer grado, como mi objetivo es lograr la alfabetización temprana, entonces me tengo que remitir más a lo que es el sonido inicial de las palabras. Entonces, lo que se trabaja es primero modelar cómo hago para saber con qué empieza determinado nombre de un dibujo. Entonces puedo mostrar distintos dibujos y decir, esto es una ala, esto es un árbol, esto es un auto. A ver, ¿cómo pongo la boca para decir auto? ¿No? Entonces poner atención en el punto articulatorio, ¿no? Entonces modelar diferentes dibujos que empiecen con ese sonido, pero no me quedo ahí. Siempre cuando trabajo sonido inicial, tengo que poder contrastarlo con otro sonido para que haya aprendizaje, porque si yo muestro un solo sonido, es copia, ¿sí? Interesante. Tengo que mostrar como un sonido diferente para poder contrastar y que el niño diga, ah, no empieza con ese sonido, empieza con el otro, ¿sí? Entonces después muestro 3 dibujos más que empiecen con la O, por ejemplo. Entonces, oso, no sé, ¿qué puede ser? Ojo, oreja, ¿sí? Ay, ¿cómo puse la boca para decirlo? Entonces, es diferente cómo queda con la O, ¿no? Y después, trabajar en la estrategia para poder detectar este sonido inicial, que es la posibilidad de alargar el sonido inicial. Entonces, esto es importante ser consciente como docente, también a los padres les va a servir, esto de, para poder detectar el sonido inicial, tengo que poder alargar mucho ese sonido, como un chicle, que lo alargo, y en un momento, ¿qué pasa? Se corta. Se corta ese chicle, ¿no? Bueno, cuando se corta eso que quedó, sería el sonido inicial, ¿no? Genial. Entonces, la estrategia, como que la estrategia clave para poder lograr que, digamos, que aísle el sonido inicial es alargar. Entonces, muchas veces los chicos dicen, bueno, a ver, mesa, ¿con qué empiezan? Entonces dicen con la E, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la E, las vocales son los sonidos más salientes. Entonces, uno le puede decir, ¿pero qué es? Una esa, ¿no? Entonces, mira, poné la boca para decir mesa, a ver, ¿no? Entonces, esto de poner la boca para decir un sonido, pero no lo digas, ¿sí? Es una buena estrategia para poder identificar el sonido inicial. Y hay una progresión, ahora que vos hablabas primero de las vocales, de los sonidos más salientes, ¿hay una progresión que se aconseja seguir? Sí, hay una progresión en cuanto a la complejidad, digamos, de los sonidos. Entonces, los primeros sonidos, que son, como vos dijiste, que son las vocales, son los sonidos más salientes y son los más fáciles de detectar. Entonces, comenzar por estos sonidos es recomendable y después continuar por lo que son las consonantes continuas, que son las que se continúan en el aparato fonoarticulatorio. Por ejemplo, la la ¿no? La entonces, bueno, es importante poner especial énfasis en el punto articulatorio y usar, por ejemplo, para la, no sé, la aprieto los labios, para la lengua para arriba, ¿no? Para la es como que sale un vientito, ¿no es cierto? Entonces, reparar en este punto articulatorio hace que analice en su propio, ¿no?, aparato fonoarticulatorio el niño, lo analice y hasta que no lo pueda producir, no va a saber qué sonido es, ¿sí? Entonces, trabajar mucho
digamos, en ese aspecto. Y siempre con 2 o 3 sonidos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, se puede trabajar primero con las vocales y después empezar a incluir consonantes continuas, como las que dije. Entonces, le puedo presentar A, O y la M, ¿sí? Y después empezar con las consonantes discontinuas, por ejemplo, que son frecuentes. Por ejemplo, la P y la T, que son son frecuentes, pero son difíciles de reconocer, ¿no? Pero como son tan frecuentes, hay que, digamos, trabajarlas desde el principio. ¿Y en qué momento, entonces, Josefina, presentar la letra? Porque estamos haciendo todo este trabajo oral, también fonoarticulatorio, de identificación. ¿Y en qué momento es oportuno empezar la letra, mostrar la letra? Bueno, primero, todo este trabajo, como bien dijiste, se hace oralmente, ¿sí? Yo en ningún momento te dije ningún trabajo escrito, ¿no? Siempre se hace todo oralmente y primero se hace con un referente fonológico, con dibujos, ¿sí? Luego, cuando se termina eso, se presenta la letra. Dice, mira, esta es la M, esta es la O, ¿no? Esta es la A. Entonces primero se hace digamos, con los dibujos y después se pone la letra para que haya esta asociación entre el sonido y el grafema, ¿sí? ¿Qué más? Contanos, Eso ya lo dijimos. sí, contanos un poco también las etapas, ¿no? Las etapas de adquisición, porque recién bien nos estabas contando y es importante conocer. Y ahí nos fuimos. Sí, bueno, seguí si querés agregar un poquito más de lo que estabas diciendo. Nos fuimos, después nos vamos a eso, después vamos a las etapas. Dale, estábamos con sonido. Porque si no, bueno, eso ya lo dijimos del trabajo del sonido inicial, entonces es importante esto alargar y también que por ejemplo, un chico que es silábico, ¿sí? Que tiene un nivel de escritura silábico, es importante trabajar mucho la noción del sonido inicial. Hasta que no tenga buena noción del sonido inicial, no va a poder avanzar en lo que es la escritura, ¿no? Entonces, es importante trabajar tanto el sonido inicial como el final, ¿no? Para los dos, la estrategia va a ser la misma, va a ser alargar el sonido. Por ejemplo, a ver con qué termina, no sé, vaso. Vaso, alargo el sonido final. ¿Sí? Eso va a permitir que lo reconozca. Bueno, también hay un montón de juegos que se pueden hacer de sonido inicial, por ejemplo, la lotería, hacer una lotería de sonido inicial, primero con dibujos y después con dibujos y letras. También un dado, ¿no? Se tira un dado y que aparezcan dibujos, y entonces eso lo puede hacer la maestra, ¿no? O los docentes con Zoom o con Meet. Y entonces cada niño tiene una plastilina en su casa y sale un dibujo y hay que decir con qué sonido empieza y hacer la letra con la plastilina, ¿no? Entonces, siempre que uno estimula, primero es por el sonido, ¿no? Las letras las tratamos por el sonido. Y una vez que ya lo maneja, entonces ahí podemos empezar a darle información acerca del nombre de la letra, ¿sí? Genial. También se puede pedir, esto me lo contaba una maestra jardinera, que le pedía a los chicos, bueno, estaban viendo el sonido de no sé, de las... Entonces, bueno, preparado, listo ya, vayan todos a buscar algo en su casa que empiece con las... ¿no? Genial. Increíble, ¿no? Y después también se puede jugar al fonema mudo. Entonces, por ejemplo, yo pongo un sonido y ustedes me tienen que decir qué sonido es, Por ejemplo, ¿qué sonido es? Ah. Muy bien, ¿no? Se llama el fonema mudo. Buenísimo. O jugar a las adivinanzas, por ejemplo, bueno, estoy pensando en algo que empieza con la F, es un animal que empieza con la F, ¿no? Como empezar a incluir esto de empieza con, ¿no? Esta información acerca del sonido inicial. Que en casa se puede trabajar todos los días. Totalmente. También trabajar las letras. Es importante trabajar todos los predictores. Hasta ahora vimos bastante de lo que es la conciencia fonológica, pero también hay que enseñarle las letras, ¿no? Cómo suenan estas letras y enseñarle el trazado de las letras, hacerlas en polenta, ¿no? Hacerlas con crema de afeitar y ahí todas las madres felices con la crema de afeitar. Bueno, y enseñarles, bueno, por ejemplo, bueno, bingo de letras, también puede ser, ¿no? Que hagan con la maestra. Y también el último predictor sería la escritura, ¿no? Entonces, la primera escritura que hace un niño es la escritura del nombre. Entonces en sala de 4, en general, se la pasan todo el año copiando el nombre y a fin de año lo logran
escribir espontáneamente. Entonces es importante comenzar por lo que es la escritura del nombre. En sala de 4, por un sobrenombre. Si se llama Francisco, entonces que escriba Fran, ¿no? Y en sala de 5, cuando ya logró escribir Fran, en sala de 5 le decimos, bueno, ahora escribí tu nombre completo, ¿no? Entonces le ponemos el cartel Francisco y que lo copie hasta que pueda automatizarlo, ¿no? Es interesante ver que a veces los papás me dicen, no, ella sabe escribir, ya escribe, ¿no? Y entonces en realidad los padres son los que le dictan o le van diciendo las letras, ¿no? En realidad escribir es analizar los sonidos y autodictarse, ¿sí? Entonces tenemos que darle estrategias para que pueda escribir en forma autónoma, y para eso podemos sacar, digamos, la figura de la tortuga, ¿sí? Que la tortuga nos enseña a escribir, porque va lento y va diciendo sonido por sonido, ¿no? Eso les puede servir a las maestras jardineras. Cuando se plantean actividades de escritura, es importante contar con un abecedario fonológico, ¿no? Que haya que esté el abecedario y cada letra con un sonido, con el referente fonológico, con un dibujo, y hay una A, bueno, con el árbol al lado. Entonces, es importante para poder primero modelar la escritura, y después, si uno hizo una actividad de conciencia fonológica, el sonido inicial, supónganse, entonces después hacer una actividad de escritura, para que haga una asociación entre el sonido y el grafema. Entonces pedirle que le damos dibujitos y que escriba con qué empiezan esos dibujos, ¿no? Entonces sería como una escritura dirigida. Cuando uno trabaja también el sonido final, bueno, que escriba con qué empieza y con qué termina, ¿no? Y a medida que va avanzando, entonces le vamos a ir pidiendo escrituras más complejas, ¿no? Que después lo podemos ver ahora en primer grado. En primer grado, lo que vamos a hacer es todo esto al inicio, pero también vamos a incluir actividades más complejas, ¿sí? De lo que es el deletreo fonológico a nivel de conciencia fonológica, pedir que deletree palabras de 4 o más sonidos, o que haga actividades más de sustituir un sonido por otro, omitir un sonido. Por ejemplo, ¿qué pasa si a mesa le cambio la M por la P? ¿Qué queda? Claro. Pesa, ¿no? Entonces, todo este análisis de los sonidos y cambiar y toda esta habilidad fonológica es más relevante en primer grado, porque en sala de 5 todavía eso no lo pueden hacer. Bien. Bueno, ahora vamos, ¿qué nos queda? Terminando con preescolar, ¿qué pasa? A veces lo que nos pasa es que evaluamos, fin de preescolar a principios de primer grado, y los chicos para leer todavía no leen, o no se lo han enseñado, entonces leen cómo escriben, ¿sí? Entonces van diciendo letra por letra, ¿no? Entonces utilizan la estrategia para escribir, la utilizan para leer. Entonces eso generalmente es porque muchas veces nadie le enseñó, nadie modeló la lectura, ¿sí? Entonces es importante que las maestras, a partir de mitad de preescolar, modelen la lectura, porque hay algunos chicos que ya están preparados para leer. Si bien todos no van a leer, es importante poder modelar esto para aquellos chicos que sí están listos, ¿no? Danos un ejemplo, danos un ejemplo del modelado. ¿Cómo modelar, no? Porque para leer es diferente a escribir. Para escribir voy sonido por sonido. En cambio, para leer tengo que juntar los sonidos. Entonces, se puede promover la estrategia de lectura silábica de las con la A, ta, ¿no? Las con la E, C. Ayudarles a juntar esos sonidos, ¿no? Entonces, leer es sintetizar, es juntar los sonidos, no decir cada sonido por separado. Entonces, es importante modelar la lectura, pero no esperarla, ¿sí? Porque a fin de sala de 5 no esperamos la lectura, pero la podemos modelar. Cuando sí se espera, va a ser en primer grado. Entonces, ahora vamos a ver un poco cómo alfabetizar en primer grado, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué es esperable, no? Silvia, ¿qué es esperable? En primer grado? Bueno, en primer grado, un poco mediando una enseñanza explícita, si uno le enseña a leer, es esperable que luego de 3 meses donde los niños tuvieron una enseñanza explícita estuvieron, digamos, expuestos a la lectoescritura,
Entonces, más o menos a partir de mayo, junio, los chicos empiezan a leer palabras simples de estructura consonante vocal. Por ejemplo, mesa, pato, casa, ese tipo de palabras, ¿no? Entonces, es importante, digamos, no esperar a segundo o tercer grado para que logre esto, ¿no? Sino que, como en este momento en primer grado están como ya listos para aprender a leer y hay como mayor plasticidad neuronal, y es importante que entonces estimulemos y que estemos atentos si algún chico para mitad de primer grado no lee, ¿sí? No esperar, bueno, a fin de primer grado lo logrará, ¿no? Poder intervenir en forma precoz. Y así con lo que estás diciendo también estoy pensando que en cada sala del jardín también podemos ir viendo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que se espera para cada sala, cada docente sabe tiene conocimiento de lo que espera para cada sala cuando ve una discrepancia entre el desempeño de un alumno y lo esperable, bueno, es el momento de actuar, ¿no? No esperamos a que solito va a madurar y solito lo va a aprender. Es el momento cuando detectamos, actuamos. Totalmente. Bueno, entonces muchos estarán preguntando cómo hacemos para enseñarle a leer, ¿no? Porque esto íbamos a hablar sobre la alfabetización temprana. Entonces, los niños, como dije, empiezan a leer con estas palabras simples, pero ¿cómo nos damos cuenta si realmente este proceso de la alfabetización ya comenzó y ya está instalado en este cerebro, ¿no? Bueno, una pauta bastante fácil es preguntarle a los padres, bueno, ¿ya empezó a leer así los carteles de la calle o lee los carteles en casa de las cosas que va viendo, ¿no? Porque cuando se instaló todo esto, uno no puede evitar no leer, ¿sí? Cuando ya todo este proceso comenzó, bueno, sucede eso y los chicos empiezan a leer todo lo que tiene letras empiezan a leer, ¿no? Eso es una buena pauta. Pero bueno, como decíamos, hay que enseñarlo, porque este cerebro no está diseñado para aprender solo, sino que necesita de un facilitador, que son los docentes, acá van a ser los papás también, como facilitadores de este proceso, y bueno, le tenemos que enseñar a leer, y leer es sintetizar, es juntar los sonidos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos a esto? Bueno, fácilmente podemos diseñar tarjetas de un color las consonantes y de otro las vocales, y enseñarle a unir los sonidos. Entonces, por ejemplo, como dijimos antes, la S con la A, sa, ¿no? Con todas las vocales, con la E, se, con la I, si, ¿no? Y después las mezclamos y le decimos, ¿qué dice ahí? ¿No? Leer sílabas sueltas. Dice con la I, sí, ¿no? Bueno, esa importancia de verbalizar, lo que acabas de decir, la importancia de que él vaya verbalizando, apoyar con esto verbal. La P con la A. Exacto, esa sería eso lo que vos decís sería una estrategia, la estrategia de apoyo verbal, ¿no? Que eso va a suceder al inicio, ¿no? Entonces, hacerlo con 5 o 6 letras, con la M, con la P, con las más frecuentes, ¿no? Entonces, una vez que puede leer sílabas, entonces decimos, bueno, ahora vamos a armar palabritas, ¿no? Entonces, poner 2 sílabas juntas y decirle, bueno, ahora vamos a leer, pero primero, para leer, vamos a decir la P, por ejemplo, para leer pato, ¿no? Entonces la P con la A, pa, y alargo la vocal. Esa sería la clave también, alargar la vocal. ¿Por qué? Porque alargar la vocal le sirve al niño para poder sostener la información fonológica en su memoria de trabajo, que todavía no pueden sostener tanta información a esta edad, ¿no? Entonces, que estamos hablando en primer grado. Entonces, la P con la A, pa, después la T con la O, to. ¿Y qué dice? Y no saben qué dice. Entonces le tenés que decir, bueno, vamos a volver. La primera sílaba era la P con la pa, la T con la to, pato, pato. Bueno, eso es leer, ¿no? Cuando puede decirlo con autonomía, ¿no? Después de hacer todo este proceso. Entonces al principio hay que alargar mucho para poder sostener esta información, ¿no? Una vez que ya lo puede hacer con varias palabras, le decís, bueno, ahora no vale decir más la P con la APA, porque eso ya te lo sabés, ¿no? Entonces, ahora tenés que decir directamente cómo suena. Entonces, pato. ¿Qué dice? Pato, ¿no? Bueno, entonces
al principio se le dice alarga, después se le dice, bueno, decí, primero con el apoyo verbal, después le decimos, bueno, ahora no vale con el apoyo verbal, ¿no? Después viene otra cosa interesante que es, bueno, ahora, como ya sabés lo que dice, ahora vamos a leer por golpecitos. Entonces podemos tener un tambor, ¿no? Ir leyendo por golpecitos. Ahora no vale tanto alargar, ¿sí? Ahora tenemos que leer por golpecitos. Entonces, las estrategias van cambiando a medida que va avanzando en la lectura. Porque si yo me quedo alargando todo el tiempo, entonces después no voy a poder avanzar, digamos, en la lectura. Entonces, se estimula después la lectura por sílabas en forma rítmica, dando golpecitos. Entonces voy a leer pato, ¿sí? Mesa, ¿no? Una vez que puede hacer eso, entonces ya está listo para leer oraciones, ¿no? Entonces estimula la lectura de oraciones. Y después de textos, pero aquellas palabras que son más sencillas. Entonces puede ser la lectura compartido con el adulto, y el adulto dice las palabras más complejas, y el niño va leyendo las palabras más fáciles. ¿Cómo me doy cuenta si son fáciles? Porque tienen la estructura consonante vocal, y como estas, mesa, pata, son más fáciles de decodificar, ¿no? Bueno, es importante saber que para fin de primer grado, el niño tiene que alcanzar cierta fluidez lectora. Para primer grado tiene que alcanzar 21 palabras por minuto, ¿sí? Entonces, es importante poder estimular esto y hacer que practique la lectura, ¿no? Bueno, y lo mismo para lo que es la escritura. Entonces, en la escritura, como dijimos, ¿cómo hago para que escriba? Porque si hay un chico que saltea todas las letras, ¿cómo hago, no? Sí, o es silábico al escribir. Entonces, bueno, una estrategia muy buena es la escritura silábica. Entonces, poner, por ejemplo, decirle, bueno, a ver, tengo que escribir pato, ¿no? Entonces, digo, pato, tiene 2 sílabas, entonces hago 2 cajitas, ¿no? Entonces dibuja 2 cajitas. Bueno, vamos a ver la primera cajita. A ver, pato, ¿con qué empieza? A ver, poné la boca para decir pato. La pu, escribí la pu. ¿Y con qué termina? Con la A, ¿no? Entonces, cuando ya sabe el sonido inicial y final, escribir en cajitas es muy fácil, ¿no? Como que empiezan a hacerlo muy bien. Entonces, una vez que escriben cajitas bien, después ya le sacamos las cajitas. Son como pequeños, ¿no?, andamiajes que le vamos dando, pero después se lo vamos sacando, ¿no? Es para un momento determinado, y después le dejamos la línea. Y para lo que es el progreso en primer grado, una vez que ya escribe las palabras en forma alfabética, que es decir, con todas las letras, vamos estimulando la escritura de oraciones, poner un artículo, y le damos ayudas memorias en imágenes, dibujos que digan, por ejemplo, para escribir una oración, primero digo quién, después qué hace, y después dónde. Entonces, a partir de una apoyatura visual que le va dando herramientas para poder escribir oraciones, empiezan a escribir oraciones. Y después punto final, hay que escribir un punto, ¿no? Y bueno, y en esto de la escritura, también una pregunta que seguramente muchos se harán, no sé si hay preguntas, es ¿cuándo paso a la cursiva? ¿No? Entonces, paso a la cursiva cuando ya es alfabético y escribe bien a nivel oración, ¿no? Porque a fin de primer grado tiene que ser alfabético a nivel oración. Entonces, más o menos depende de los niños, pero algunos están más listos, no sé, en agosto de primer grado, otros, en algunos colegios esto se da un poco más tarde. Claro, lo importante es, como vos decís, ya cuando están alfabetizados a nivel oración, ahí ya es conveniente pasarlos a letra cursiva. O en caso de alguna dificultad en la grafía, imprenta, pero ya manuscrita, imprenta minúscula. Totalmente. Totalmente, muy bien. Buenísimo. Genial con todas estas propuestas para trabajar en casa, para maestros y para casa también. Bueno. Un montón de juegos. Ahora sí, si querés, podés contarnos un poquito las etapas de la lectura y de la escritura, lo que es esperable en cada sala, lo que es esperable en primer grado también, como para después tener en cuenta esto, ¿no? Lo que el niño desarrolla, si logra lo esperable o no, o hay un desfasaje ahí. Perfecto. Bueno, en lo que es las etapas de escritura, al principio hay una etapa que se llama presilábica, donde no hay intención de escribir y de corresponder los sonidos con las letras,
y esto se da entre los 3 y los 4 años. Entonces escriben cualquier símbolos o escriben cualquier letra o mezclan las letras de su nombre, ¿no? No hay una real intención, digamos, de corresponder esos sonidos. Después hay una segunda etapa, que es la etapa silábica, en donde corresponden una letra por cada sílaba. Entonces escriben, por ejemplo, no sé, pato, escriben A-O. En general escriben los sonidos más salientes, que son las vocales. Esto se da entre los 4 y 5 años. Después pasan una etapa de transición, silábico-alfabético, que escriben, algunas sílabas las escriben en forma completa y otras no. Entonces, esa sería como la etapa esperable para un fin de preescolar, ¿no? Entonces, en nuestra investigación, lo que vimos es que todos aquellos niños que eran en transición alfabético a fin de preescolar tenían después buen nivel en lo que es habilidad lectora, ¿sí? Así que con que tengamos la mayoría de los chicos escribiendo en transición alfabético a fin de preescolar, estaríamos súper contentos. Y escritura alfabética significa cuando realiza la correspondencia exacta y consistente entre el fonema y el grafema, que escribe toda la palabra correctamente con todas las letras, ¿no? Esto se da de preescolar o fin de los 5 hasta los 7, 8 años, porque esta etapa alfabética de escritura dura mucho tiempo. Entonces, ser alfabético puede ser a nivel palabra, a nivel oración, a nivel párrafo, a nivel texto, ¿no? Por eso dura bastante tiempo. Y la etapa ortográfica, que es cuando escriben teniendo en cuenta las reglas de ortografía, recién se da a partir de los 8 años en adelante, ¿sí? Y en la lectura hay diferentes etapas, ¿no? Tenemos la etapa logográfica, que es de los 3 a 5 años, donde no leen, pero reconocen algunas escrituras globalmente. Por ejemplo, reconocen la palabra mamá o papá o McDonald's, claro, ¿sí? Pero no hay una decodificación. Sí, en un contexto, pero no hay decodificación. La segunda etapa es la alfabética, que es cuando hay intención de corresponder cada grafema con su fonema, y empiezan a decodificar, se da entre los 5 y los 7 años, ¿no? Y después empiezan a reconocer patrones ortográficos y a leer como más por golpe de vista, y empieza la lectura ortográfica, que se da entre los 7 y los 8 años, y después una lectura fluida o expresiva, que se da a partir también de los 8 años, que cuando tiene en cuenta los signos de puntuación, el contexto, ¿no? Y lee en forma entonada y expresiva, ¿no? De acuerdo a esto que nos estás contando, de lo que es esperable, y volviendo al tema, entonces el docente, conociendo esto, puede evaluar, ¿no? Y va a ser una evaluación de tipo informal, ¿no? ¿Y existen evaluaciones estandarizadas que el docente puede utilizar en las salas o en primer grado? Sí, bueno, nosotros desarrollamos una batería que se llama la batería de conciencia fonológica GELK, que es para evaluar estos predictores, así que lo pueden administrar los docentes, pero también se pueden hacer una prueba informal, es decir, ellos diseñar, ¿no? Poner dibujos y que digan cuáles los que empiezan igual, o un dibujo y tengan que escribir una palabra, identificar, digamos, a ver cuántas letras reconoce el niño, o sea que tiene herramientas para poder detectar esto. Es importantísimo, como venimos diciendo, poder detectar en forma temprana, porque realmente en este sentido, si uno empieza a actuar en forma temprana y a estimular, entonces le evitamos un montón de frustraciones a estos niños, ¿no? Entonces, claro, el docente cuando encuentra este desfasaje, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Bueno, lo primero que tiene que hacer es estimular en pequeños grupos, ¿no? Tiene que actuar y tiene que estimular en pequeños grupos. Si esto no funciona, entonces sí, contactarse con los padres, ¿no? Y hablarles o explicarles que se hizo algo al respecto, pero que bueno, que notan que está desfasado, entonces sí derivarlos a una evaluación con una psicopedagoga que es la especialista en el aprendizaje. Pero bueno, este desfasaje se puede deber a diversos motivos, no siempre es por una problemática específica de aprendizaje, sino que también puede ser por inmadurez, ¿no? Porque el chico todavía usa chupete a los 5 años, ¿no? O duerme con los padres, o también porque no ha recibido instrucción, ¿sí? Porque no ha ido al colegio, ¿no? Bueno, por eso hay que tener paciencia con esto de la pandemia, ¿no? Que quizás un poquito se puede retrasar, ¿no? Porque no tienen tanto estímulo como si fueran al colegio, ¿no?
Así que hay que tener un poco de paciencia en este momento. Bien. Pero bueno, en ningún momento es esperar, siempre es derivar, siempre es poder intervenir Sí. en el momento oportuno para favorecer esta adquisición y para... Ujú. Hay una pregunta que nos hacían acá que decía, Sí. ¿cuál es la mejor forma de estimular respetando los tiempos? ¿No? Viendo esto, que un niño no alcanza, bueno, como decías vos, en algún momento, si el niño está preparado para aprender, está listo, va a aprender a leer. Y si no, bueno, lo que vos Ujú. decías recién es seguir estimulando, ¿no? En pequeños grupos, seguir enseñando y acompañándolo, Ujú. respetando sus tiempos. ¿Es así? Totalmente. Siempre es la enseñanza explícita, y obviamente que hay que esperarlos, pero no hay que esperarlos demasiado, hasta Ujú. tercer grado, ¿no? Porque ahí perdimos un tiempo valiosísimo, ¿no? Pero bueno, con respecto a esto, que habíamos charlado un poco de esto, ¿cuándo derivar? Ujú. ¿Cuáles son los signos de alerta, no? Ujú. Cuando son más chiquitos, cuando no habla en forma clara o tiene alguna dislalia, ¿no? Para los 4 años ya tiene que poder hablar, cualquier adulto le tiene que poder entender lo que dice. Entonces, todas las veces que hay una dificultad en el lenguaje hay que derivar a la fonoaudióloga primero, y después, si hay antecedentes de dificultades de los padres, ¿no? Porque sabemos que todas las dificultades tienen un componente neurobiológico, son hereditarios, entonces entrevistar a los padres y preguntarles si ellos tuvieron alguna dificultad de aprendizaje, o en la lectura o en la escritura, y entonces eso nos va a dar alguna pauta. Por ejemplo, que para fin de sala de 4 o en sala de 5 no escriba su nombre, o no entiende, no asocia dibujos que empiezan con el mismo sonido, no recuerda las letras Ujú. y tampoco no recuerda los nombres de sus amigos o de la tía. Hace poco me tocó evaluar una chiquita que le tenía que preguntar a su mamá, ¿cómo se llama la tía? ¿Cómo se llama el primo? ¿No? Que no se acordaba Mm. el nombre de sus familiares, que son personas significativas. Entonces estas dificultades en la evocación, en la memoria, también son signos de alarma, ¿no? Ujú. Cuando hay discrepancia, por ejemplo, es muy buena en matemática, pero no se aprende las letras, ¿no? Eso es importante, o es muy inteligente en otras áreas. Eh, ¿Qué más? Bueno, eso básicamente. Sí, sí, cuando también, O eso desinterés. te iba a decir, desinterés en las letras, en escribir, ahí ya Mm. no, es un punto de alarma, nos tiene que llamar la atención. Bueno, Josefina, Bueno, te y en digo, primer sí, grado, sí, sí, decime. no, y en primer grado que no lea en forma fluida, que no Claro, lea en forma fluida para fin de primer grado, ya tiene que poder leer, ya tiene que escribir en forma alfabética, así que eso es importante estar tenerlo en cuenta, ¿no? atentos Que y no, poder derivar, no sí, esperar, en ningún sentido exacto, esperar. Bueno, totalmente. ya se nos fue el tiempo. La verdad que pasó volando, nos quedan Bueno, muy pocos minutos, pero yo creo que las fuimos respondiendo todas las preguntas, yo las fui leyendo a medida que te iba ok. escuchando y en realidad fuiste respondiendo todas las preguntas, pero quiero invitar a la gente que nos acompaña, que se quedó con ganas de escuchar un poquito más, con ganas de profundizar en el tema, que ustedes tienen una propuesta virtual acerca de alfabetización Ujú, temprana, acerca del rol de la conciencia fonológica en alfabetización ujú. temprana, y bueno, invitar a todos los docentes y a los psicopedagogos, que empieza ahora, ¿no? La semana que viene, el 6 de Sí, julio. el Bueno, 6 es de una julio. propuesta Ujú. linda, o sea que los invito a que vayan a la página de Gel Aprendizaje y ahí ya lo pueden ver. También vos mencionaste el libro, la verdad que el libro Una forma Ujú. diferente de aprender, también para docentes y para psicopedagogas, es excelente, Sí. la verdad que es un lujo. También para ampliar y nos da muchas ideas sobre cómo intervenir. Es genial, la verdad que más Ujú. que un libro es un manual, un lujo para todas las psicopedagogas y maestras. Y otra también, un libro interesante también para los papás, docentes y psicopedagogas es Ujú. el de dislexia, una forma diferente de leer, es muy interesante también, así que bueno, quería Ujú. recomendarlo. Y otra cosa que no me quiero olvidar, que es para este momento en especial, que lo hice y la verdad que lo recomiendo, es esta propuesta virtual que tienen acerca de intervención online Ujú. para pacientes. Este sí está destinado a psicopedagogas y la verdad que no tiene desperdicio. No sé si quieres Bueno, agregar algo gracias, más, Silvia. no sé si quieres agregar algo más antes No, que de despedirnos. Nos quedan, sí, 2 no, minutitos nos quedan. agradecer
agradecerte a vos, a la Fundación Cian, por darme esta oportunidad, por nada, a vos especialmente, y bueno, y a todo el equipo de Gel Aprendizaje, todas las chicas que están acá en el vivo, así que les agradezco un montón. A Rufina también, quería agradecerle, porque la verdad que bueno, toda esta pasión y esto que nosotras siempre charlamos de la investigación, bueno, lo aprendí de ella, así que un saludo grande a ella. Bueno, y vos y junto al equipo de GEL también nos contagian a nosotros esta pasión, ¿no? Por seguir aprendiendo y la verdad que es un placer. Bueno, gracias. Bueno, agradecerte nuevamente, te mando un beso y ojalá que las personas que nos hayan acompañado hayan disfrutado tanto como yo esta charla. Está bien. Bueno, y que nos sigan por Instagram, que subimos un montón de cosas, ¿no? Tanto en la Fundación, ustedes que tienen unos vivos también súper interesantes. Y también los invitamos al vivo de Rufina mañana a las 11, que va a tener un vivo con Marina Bollman. Así que desde la cuenta de Gel Aprendizaje. Y bueno, y vos también vas a tener un vivo la semana que viene, ¿no? Seguimos aprendiendo, todos seguimos aprendiendo. Ok. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, un gustazo. Igualmente. Chau, chau. Chau, chau.